bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y quiero compartirte el día de hoy un programa más de nuestra serie La identidad que Dios nos dio. El día de hoy nuestro título es ¿Eres capacitado como obrero especializado de Dios? Nuestro tema del día de hoy es muy importante, ya que nos habla de la responsabilidad que tenemos ahora como parte de la familia de Dios. Y esto también nos ayuda en nuestra identidad, a saber qué somos y para qué Dios nos ha usado en su ministerio, o para qué quiere usarnos en su ministerio. Y el día de hoy vamos a ver diferentes puntos importantes que debemos entender cada uno de nosotros. Pero para ello también quiero comenzar con un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar a reflexionar más que nada en el entorno del tema del día de hoy. Y nos vamos a ubicar en el libro de Lucas y nos vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer el versículo número 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué hermoso pasaje y a la vez un poco duro, porque nos llama bastante la atención, sobre todo para aquellas personas creyentes que no están cumpliendo quizás con lo que nos dice este pasaje. ¿A qué te refieres, Emily? Pues en este momento vamos a hablar acerca del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y es que todos nosotros hemos recibido el llamado de Dios, ya que como les expliqué en muchos programas anteriores, Dios nos eligió y nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Y en el momento en el que tú fuiste llamado, no significa que en ese momento Dios recién está planeando lo que vas a hacer. No. Dios incluso antes de tu conversión, antes de que aceptes a Jesús en tu corazón, ya sabía con qué propósitos te iba a usar en su obra, en su ministerio. Entonces ahora Él lo está llevando a cabo. Todos nosotros somos llamados a compartir el Evangelio a todas las personas. Pero ¿cuál es la realidad de hoy en día? Ustedes saben que hoy en día, en la actualidad, las personas cada vez se cierran más a escuchar el Evangelio y es mucho más complicado poder compartir la palabra de Dios a las personas, ya que Satanás está haciendo un trabajo increíble en ellos. ¿En qué sentido? Que cada vez los está cegando más, está volviendo sus corazones más duros y cada vez está haciendo que las personas se aferren a su pecado y no quieren ver la luz del Evangelio. Entonces, en ese momento se nos hace difícil nuestro trabajo, pero eso no significa que nos debemos rendir y tirar nuestra toalla. Significa que debemos perseverar porque tenemos la promesa de Dios a nuestro lado, de que va a estar con nosotros cada día, en el momento en el que nosotros estamos obedeciendo el mandato que Él nos dio, de ir y hacer discípulos. Y para ello debemos nosotros compartir el Evangelio. Y como hemos visto en nuestro pasaje inicial, la mies es mucha. Tenemos millones de personas en el mundo que aún no le conocen, que aún no se arrepienten de sus pecados. Pero ¿qué dice el texto? Que los obreros son muy pocos. ¿Será cierto? ¿En qué sentido los obreros son muy pocos si hoy en día hay muchos creyentes? Lamentablemente muchos cristianos solamente quieren dedicar su vida a las cosas del mundo. ¿En qué sentido? En su trabajo, en sus estudios y en su familia. Quizás esas áreas ya ocupan todo el tiempo de su vida y muy difícilmente se quieren involucrar en la obra de Dios. Pero si hablamos de cosas eternas, nos vamos a dar cuenta que si comparamos las cosas que hacemos en el mundo y las cosas que hacemos para Dios, vemos que las cosas que hacemos para Dios son eternas y realmente tienen un verdadero significado, que las cosas que son momentáneas aquí en la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo los creyentes? ¿Qué estamos haciendo los jóvenes por obedecer el mandato de Dios? Debemos ser obreros que estén listos y preparados para servir a Dios y que estén en constante obra en marcha, pero muchas veces no somos así. Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque es muy importante que sepamos que dentro de nuestra identidad, como dice nuestro título, somos obreros especializados de Dios. ¿Y en qué sentido? En primer lugar, Dios nos da la voluntad y llamado. Es decir, que a veces por nuestra propia cuenta y voluntad propia no decidimos servir a Dios,
Pero ustedes quizás han escuchado quizás algún testimonio de alguno de sus líderes, en especial de los pastores. ¿Cómo es que Dios los ha llamado a ser pastores? ¿Cómo sintieron el llamado de Dios? Y es así para cada una de las personas. Cuando Dios pone ese deseo en tu corazón de servirle en cualquier área, ya sea en la música, con los niños, en el servicio de la iglesia, ser un ujier, ser un líder, Dios pone ese deseo en tu corazón. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Veamos lo que dice este pasaje. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este pasaje nos hace entender que realmente Dios es el que nos da el llamado y Dios nos da la voluntad de hacerlo. Quizás en tus planes como joven nunca ha estado servir a Dios e involucrarte totalmente en la obra del ministerio dentro de tu iglesia local. Quizás nunca estuvo en tus planes. Quizás en tus planes solo estuvo graduarte de la secundaria, ir a la universidad, terminar tus estudios y ser un profesional. Pero muchas veces Dios tiene planes mucho mejores y sus planes son los que realmente se van a cumplir y quizás no nuestros planes mal hechos que quizás en un futuro ni siquiera los vamos a cumplir. Dios tiene planes perfectos y dentro de ellos te va a usar para su obra y ministerio. Y quizás tú, joven, en este momento estás sintiendo el llamado de Dios para realizar algo dentro de tu iglesia, ayudar de alguna otra forma, servir de alguna otra forma. Pero quizás tienes miedo o quizás no te sientes capacitado. Pues déjame decirte que en nuestro segundo punto, Dios nos da las herramientas necesarias. Ya les he hablado en muchos programas cómo Dios ha capacitado a líderes dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, personas que quizás no tenían las capacidades de liderar, de presentarse en público, de poder comunicar la palabra de Dios, porque ustedes saben que no es nada sencillo si es que no estás acostumbrado a hablar en público o compartir algo o darlo a entender. Créanme que eso me pasó a mí y muchas veces quizás lo han notado cuando me pongo nerviosa, pero Dios nos da las capacidades. Entonces no sientas miedo porque Él te ha dado las herramientas y eso lo podemos ver en nuestros dones y talentos. Ahora hay una diferencia entre esto, quiero recalcar este punto. Nuestros talentos y dones ambos son regalos que Dios nos ha dado, pero debemos entender que los talentos lo tiene cualquier persona en el mundo. Es decir, toda la creación, toda la humanidad tiene sus talentos. Y estos también pueden ser usados para servir a Dios. Son habilidades de la vida cotidiana. Ustedes han visto la música, el arte, todos esos talentos, Dios nos los ha dado a todos por igual. Pero también existen los dones y esos dones no los tiene cualquier persona. En el momento en el que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Dios te dio un don especial. No solo uno, quizás muchos dones, porque Él repartió a cada uno. Entonces quizás te ha dado uno, quizás dos o más. Te aseguro que si tú conoces cuáles son tus dones, vas a saber cómo servir a Dios. Y quizás más adelante voy a hablar personalmente de cada uno de los dones. Es un programa que me gustaría compartir con ustedes. Entonces en el momento en el que aceptaste a Cristo, Dios te dio unos dones. Y ahora teniendo tus dones y talentos en conjunto, ya tienes las herramientas básicas para servir al Señor. Pero adivinen qué, estos dones tienen un propósito y vamos a verlos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de usar nuestros dones es de usarlos con nuestros hermanos, justamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora que sabes que eres un obrero, sabes que tienes que poner mano en obra. Muchas veces estamos paralizados, ¿verdad? Como obreros ahí esperando que nos digan las instrucciones. Pero es momento de doblar rodillas y pedirle al Señor, ayúdame a entender tu plan para mí y hazme un siervo tuyo. Recuerden que las cosas que hagamos para Dios son eternas. Ya no pensemos mucho en las cosas terrenales. Créanme que eso ha sido para mí una llamada de atención, ya que muchas veces estaba muy preocupada por las cosas que yo iba a hacer más adelante cuando termine mis estudios. Ya estaba pensando en especializarme y hacer muchos planes.
pero me di cuenta realmente que Jesucristo está cerca. Imagínense que yo ni llegue a titularme porque Jesucristo viene mañana. Y todo mi afán por querer ser un profesional no me sirvió de nada. Y todo ese tiempo que pude haberlo invertido enseñando más a los niños, compartiendo el Evangelio con mis compañeros, los habré perdido. Y ese tiempo será muy valioso. Entonces démonos cuenta, jóvenes, que no veamos la venida de Cristo como algo lejano, sino como algo muy pronto a venir, que ya está tan cerca que nos está dando la oportunidad aún de compartir el Evangelio a nuestras personas más cercanas y a nuestras personas más queridas. Oremos por nuestros familiares que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, por aquellos amigos que nos encontramos en la universidad, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo. Recuerden que esas personas necesitan de Dios. Tú solamente cumple con compartirle el Evangelio, ya Dios hará su obra en esa persona. A ti no te toca cambiarla, a ti no te toca hacer algo en su corazón, ese es Dios. Dios es el que hace que esa semillita brote. Solamente tú tienes que ir y hablarle. Ese es nuestro trabajo, y una vez que esa persona conozca a Dios, debemos ser sus guías por medio del discipulado. Vemos que el estudio del día de hoy es muy importante, ¿verdad? Como obreros de Cristo debemos ya estar trabajando duramente, arduamente, en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tú, que has sido salvado, has sido redimido y liberado por Dios, no tienes excusa alguna para no servirle. Él ya te liberó de tu pecado, de tu pasado, de todas las cosas que te impedían servirle, de todas las cosas que te impiden hoy en día creer que eres amado, que eres hijo de Dios. Deja todas esas cosas negativas que muchas veces Satanás pone en tu mente y ponte a trabajar, porque eres un obrero capacitado, especializado por Dios. Espero que el capítulo de hoy realmente les haya gustado y sobre todo que les anime a cada uno de ustedes a poner en práctica sus dones y talentos en el servicio del Señor. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo y realmente me alegro bastante y me gozo de que muchos de ustedes se involucren dentro de la iglesia. Y si no lo estás haciendo, aún estás a tiempo. Habla con tus líderes, habla con tu pastor, oren y Él te va a decir, te va a guiar para que tú puedas también involucrarte dentro de la iglesia. Y el día de hoy hemos acabado con los puntos en los que hemos aprendido qué cosas nosotros tenemos por parte de la identidad que tenemos en Cristo en el momento en el que le aceptamos en nuestro corazón. Pero a partir del siguiente programa vamos a ver cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer ahora como parte de saber ahora qué somos, qué formamos, qué cosas Dios nos dio, y vamos a ver cosas prácticas que podemos hacer ahora como creyentes que quizás no habíamos hecho en el momento en el que recibimos a Cristo, pero que tenemos que hacer por amor a Dios, por ser obedientes a Él. Y de esta manera también conoceremos más de la identidad que Él nos ha dado. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.